Miren esto. Ahí dice psicólogo, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinello. Repito, ahí dice Luis Emilio, psicólogo, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinello. Es ahí y a confilo donde va el dinero del humilde, del descalzo, de las provincias orientales y de las montañas en el resto del país. El dinero del humilde trabajador se utiliza para instituciones como esta, para adoctrinar, mantener sumiso a los habitantes en la isla. Estos institutos, junto a sus periodistas, junto a su equipo de televisión y de radio, deben, en una república liberal, trabajar por su cuenta. Si son tan buenos y tan útiles como dicen ser, que lo hagan con el sudor de su frente, no con el impuesto del humilde, del pueblo trabajador. ¿Me entienden, verdad? Bueno. ¿Qué hace este individuo, psicólogo, hablando de economía, confundiendo o tratando de informar al pueblo, cuando en su mismo montaje, en ese video, él tiene que cortar y montar, porque él mismo no se cree las incongruencias económicas y morales, éticas, que él está profesando en su palabra? ¿Me entendieron? Desen cuenta detalladamente cómo con Filo o él hubo la necesidad de cortar y montar sus palabras porque él mismo no le entiende, él mismo no sabe ni lo que estaba hablando. Repito, incongruencia económica, moral y ética con el objetivo de humillarte, mantenerte sumiso e ignorante, esclavo, súbdito del gobierno. Para eso es que le pagan a este tipo de instituciones. Dicen que los precios suben porque hay que conservar los subsidios a los vulnerables. El país lleva 65 años subsidiando al país completo. ¿Qué es lo que es la libreta? ¿Qué son las habas? ¿Qué son las donaciones? ¿Qué son el mendigar, el limosnar a través del mundo? ¿De dónde han venido el huevo, los zapatos? De afuera, ¿verdad? De la mendicidad, de la caridad, de la humillación, la ropa vieja que se venden y se comercializan dentro del país donde vienen de fuera, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos 65 años subsidiando, viviendo en calamidad, en la humillación moral por la pérdida de dignidad que tenemos nosotros como cubanos. Te guste o no te guste lo que digo. Dice
que los habitantes vulnerables, una parte, satisfacen sus necesidades en el mercado informal y otros van al mercado privado. Para los que han tenido la oportunidad de seguir mis videos mucho tiempo atrás, yo vengo hablando de 3 mecanismos económicos para humillar a la población cubana. Y este hoy aquí me lo confirma. Vayan a mi video y revisen atrás. 3 mecanismos económicos para humillar a la población cubana. Capitalismo de Estado es uno. Capitalismo tercermundista, que es este que está diciendo él, mercados informales. Capitalismo de Estado es ese que te quieren imponer a través de la MIPYME. Pero ¿cómo es posible que surjan la MIPYME en una sociedad donde hace 3 días atrás, y yo acabo de hacer un video acerca de eso, ganaron las libertades democráticas y entregaron la propiedad de los medios fundamentales de producción al pueblo? Entonces, ¿de dónde salieron estas MIPYME? Son productos o consecuencias de un proceso competitivo, de eso que ellos mismos mencionan como propietario de los medios de producción. Si lo son, si son competitivas, las MIPYME fueron competitivas y surgieron de la competitividad de eso que ustedes están tratando de confundir al pueblo hoy de Cuba y al resto del mundo, diciéndole que tienen las libertades democráticas, derecho de propiedad. Si eso realmente existió en el país, entonces las MIPYME tienen que haber surgido de una evolución cuantitativa de ese proceso competitivo económico que ya existía en el país. Y si no existió el proceso competitivo económico, no hay manera de justificar la MIPYME. Las MIPYME son un privilegio de ustedes, familiares, amigos, burguesía revolucionaria, artistas, periodistas, como este muchacho que está aquí, de psicólogo y cosas así, y algunos militares, muy poco, y Ministerio del Interior y Fuerza Represiva. Privilegios de todo eso que constituye la casta que rige el país. Entonces, explícale al mundo de dónde surgieron las MIPYME. Porque si es de un proceso competitivo de esa privatización, de esa entrega de propiedad que se hizo en el triunfo revolucionario, en el 59, en el 60, hace 65 años, si son producto de eso, entonces debe haber otra tienda, otros procesos de comercialización que hayan quebrado y que hoy se lamenten y dicen, tuve que cerrar mi tienda porque no podía competir con esto que se me fueron adelante. Eso no existe. Y no existe porque nunca existió la propiedad en mano del trabajador, del proletariado, que fue la promesa que se hizo, o la promesa que hacen los comunistas. Nunca han sido dueños el pueblo de los medios de producción. Y estas MIPYME, repito y vuelvo a repetir y sigo repitiendo, son producto de sus privilegios gubernamentales y políticos a su favor para mantener al pueblo sometido. Ahora, si surgieron ahora, ¿de dónde salieron los recursos? ¿De dónde salió ese fondo monetario, ese capital, para que ahora surjan gloriosamente en la sociedad? Porque para tenerlo tiene que haber hecho una competencia. ¿De dónde salieron? ¿Cómo tú justificas eso? ¿Cómo vas a justificarle al mundo y al pueblo cubano eso que estoy diciendo yo ahora? ¿Qué dijo hoy? No sé ni qué dijo hoy. Hoy es 13, creo, ¿eh? Tengo que decir la fecha porque últimamente los videos que digo, hoy es 15 de enero. Tengo que decir la fecha porque últimamente lo que digo aquí después sale más adelante y como lo expresó el presidente, ellos escuchan las opiniones y después salen a justificarlas.
yo voy a ver cómo va a justificar la MIPYME, que han surgido sin un producto, sin ser a consecuencia de una competencia en el mercado abierto competitivo. Ahora, habla del sector privado a alto precio. ¿Qué hace un sector privado funcionando en un comunismo donde todo es todo? Su contradicción ideológica y moral lo derrumba. Este psicólogo que viene siendo los cientistas de la información, de la comunicación, los cientistas políticos. Estos son la cabeza pensante, esa que te reprimen, te oprimen, te confunden en los medios de difusión históricamente. Este es un muchacho nuevo, más preparado, y por eso todo lo que estás hablando es difícil de entender. Y tú asumes como que entendiste y no entendiste absolutamente nada. Toda esa cantidad de contradicciones que dice lo hacen a propósito. ¿Y por qué no te hablan claro? Porque no tienen moral para hacerlo. Dice que el Estado deja de captar un monto significativo de divisa, de esa divisa, porque la divisa se encuentra circulando y que no tienen fines sociales específicamente, pero que el gobierno no tiene la capacidad de captar esa divisa para poder cubrir los subsidios de los vulnerables. En el país todo lo que se hace es controlado. Las comunicaciones, este internet, este mensaje mío y todo eso no entra allá porque es controlado. El teléfono es controlado. La salida, hay todo. Ir al baño es controlado. Y eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos hayan permitido que surjan la MIPYME sin tener el mecanismo económico después de 65 años planificando? Porque la economía es planificada en el comunismo. Después de 65 años de experiencia planificando y controlando, humillando al pueblo, al mundo, al pueblo, no han podido establecer un mecanismo para recuperar la divisa de eso supuesto MIPYME. ¿Por qué no han podido controlar la divisa de los supuestos MIPYME? Porque es conveniente para ellos. Los permisos, las autorizaciones de importación y exportación la autorizan ellos. El robo es entre ellos, entre todos los que componen esa casta que rige el país. Los restaurantes, los bares, los pequeños hoteles, las pequeñas casas de acomodación, todo eso. E incluso los youtubers caritativos que inmoralmente humillan al pueblo y a los niños y a la familia a lo largo y ancho del país, es producto y controlado y regido y organizado por el gobierno. Es decir, repito, ¿cómo permite que surjan la MIPYME si para que pueda surgir algo? Controlan al carretillero vendiendo su queso, lo multan y lo den, pero entonces el que surge con su autorización no tiene mecanismo de cómo controlarlo y de cómo regular su ingreso, cómo saber qué cantidad ganan y cómo obtener impuestos a través de la ganancia de este sector. Y repito, no lo han logrado ni lo van a lograr porque son ellos mismos haciéndose millonarios con la esclavitud de los habitantes en la granja. Es decir, que como lo pueden hacerlo, entonces se contradice con lo que está proponiendo al inicio, que hay que precio alto para subsidios. A la persona que tiene los subsidios que no le van a alcanzar, porque es una inflación creada, lógicamente, científicamente, maquiavélica, creada a su beneficio.
porque el dinero de ellos está en dólares y el tuyo está en pesos, en papel sanitario. Entonces, por mucho dinero que te den, por mucho papel higiénico que te den, no te vas a alcanzar, y de todas formas vas a tener que ir al mercado informal, que es el capitalismo tercermundista. Vas a tener que ir a la MIPYME, que son el capitalismo de privilegio, a ver si puede alcanzar algo que te sea necesario o que necesite para ser útil a ti y a la familia. Dice por otro lado que es necesario la producción y la exportación. Pero ¿cómo estás planteando que vas a producir y exportar si no eres capaz de controlar esa microeconomía de privilegio que tiene dentro del país y a la cual no puede controlar para poder obtener las divisas para dársela a los vulnerables? Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a pedirle que aumente su productividad en un sistema que no puede recaudar, porque te conviene no recaudarlo. Y por último, dice que es necesario reducir y regular los procesos de concentración de riqueza. Procesos de concentración de riqueza de ellos mismos, de la cúpula revolucionaria, de la burguesía revolucionaria, que son los dueños de la economía del país, que siempre han sido los dueños de la economía del país. Lo vas a regular, cosa que no ha hecho en 65 años, porque es tu conveniencia. Cuando más caos existe en la sociedad, más útiles le somos a los políticos que dirigen el país, a la burguesía revolucionaria que dirigen el país. Cuando más pobreza existe en el país, más ideas, más iniciativas, más derechos surgirán. Cuando más violencia existe en el país, más útiles le somos a ellos. Porque cuando más violento eres, más débil, más manipulable le eres para ellos. Más fácil de convencerte, más fácil de humillarte, más fácil de utilizarte a su favor. ¿Qué se requiere? Transmisión de valores individuales y familiares. Las iglesias, ya lo he dicho en los videos anteriores. Transmitir valores. Rechazar la condescendencia gubernamental. Rechazar el derecho, la justicia social, la igualdad social. Recibir derechos, recibir la libreta, recibir la condescendencia del gobierno es humillante para la persona que la recibe. Y es un mecanismo que favorece a la corrupción del que lo ofrece, el gobierno. Cuando más dependiente, cuando más tengamos que depender del gobierno, más propensos estamos a ser esclavos, súbditos, más lejos estamos de la libertad, de la soberanía individual, familiar y como país. Cuando más aboguemos por igualdad, por justicia, por derecho, por protección, más pobre, más inhumana será nuestra vida, nuestro modo de vivir. Más inmoral será nuestro principio, nuestros valores como persona, como individuo.
y el ciclo se repite, más propenso a la manipulación del gobierno. El joven y el pueblo de Cuba hoy tiene tres opciones. Te vas con el capitalismo, con el comunismo transvesti, ese que te quieren imponer a través del capitalismo de Estado, de la burguesía revolucionaria, de la MIPYME, de los mercados informales o capitalismo tercermundista. Toda esa combinación de palabras y frases que te están ofreciendo hace mucho tiempo se resume en una sola: comunismo transvesti, porque después de 65 años de adoctrinación, mordaza, represión, expropiación y adoctrinamiento, hoy te vienen con una nueva técnica o una nueva propuesta de construir una sociedad que no va a funcionar tal y como el idilio comunista propuesto en sus inicios. Y no va a funcionar porque es inmoral y porque es de privilegio. La segunda opción que tiene el pueblo cubano es esa que están haciendo ahora. Parte de los emigrados son infiltrados del Servicio de Inteligencia de Cuba con el objetivo de vandalizar y crear caos y destruir al supuesto enemigo, que el enemigo no lo es, por lo menos en el gobierno de Biden no lo es, en Estados Unidos, ¿verdad? Y la otra parte se van porque realmente están que ya tienen la soga, el agua al cuello, como dicen. Ya no le queda otra alternativa que abandonar a lo suyo, ¿verdad? Pero entonces se emigra a un capitalismo confundido, un capitalismo que ofrece, llegan allá y van a los lugares de asistencia social, van a pedir derechos, van a pedir ayudas económicas, no van a pedir trabajo, libertad, no, van a pedir ayuda económica. Eso es inmoral y se prolonga tu inmoralidad y tu dependencia, tu libertad. Es decir, que salir de un comunismo transvesti, entrar a un capitalismo confundido, es prácticamente la misma cosa. Es el mismo grado de humillación moral, económica y de limitación de desarrollo familiar y económico como tal. La otra opción que tiene el joven cubano, el pueblo cubano, es abogar por los valores individuales y familiares y implantar en el país una república liberal. ¿Qué es una república liberal? Es un sistema de gobierno o un sistema de sociedad donde el individuo es respetuoso por obligación, donde el individuo toma la responsabilidad, el coste de su proyecto de vida individual y familiar. Es decir, no le entrega la responsabilidad al gobierno, no vive de la condescendencia del gobierno, vive de lo que produce. Y además toma la responsabilidad de sus actos. En la sociedad liberal es la única sociedad donde se cumple eso que los comunistas antes decían: el trabajo dignifica al hombre, porque el hombre vive del fruto de su trabajo. Y no voy a entrar en explicarte cómo el trabajo dignifica al hombre, eso está en uno de mis videos hace mucho tiempo atrás. El proceso de dignificación en el ser humano, que tiene que estar relacionado con el dinero, con la espiritualidad, con los valores. En la sociedad liberal existen tres derechos: único, innato, inherente al individuo: derecho a la libertad, derecho a la propiedad y derecho a la vida. Los derechos míos son tus derechos, los derechos tuyos son mis derechos, idénticos. No existe conflicto de derechos. Por tanto, no surgen políticos corruptos como los que tenemos, que te proponen
subsidios, derechos y protección. Protéjase usted y proteja a su familia. Una a la familia y apártese del gobierno si quiere ser libre, si quiere ser próspero en la vida, si no quiere ser esclavo, si no quiere vivir corriendo como zombie detrás de un carro con desecho biológico para ser alimentado, si no quiere vivir pidiendo condescendencia al gobierno, pidiendo permiso al gobierno, básicamente en todo, en cada aspecto de su vida, en todo. Apártese de esa nana que sufre del síndrome, una nana enferma, que sufre del síndrome Munchausen por poderes y se hace llamar gobierno. Deje de vivir en la resignación, en la humillación, en la obediencia ideológica impuesta por el verdugo que lo oprime.